Amado Padre, Señor, te damos muchísimas gracias, como cada sábado, porque nos permites la oportunidad de venir a tu casa de oración. Gracias, Padre, porque a pesar de este día pudimos llegar hasta aquí, a encontrarnos con nuestros hermanos, hemos podido repasar un poco ya tu palabra y ahora al comenzar tu segundo servicio te pedimos, Señor, que tú nos puedas acompañar, que prepares nuestras mentes y corazones para el mensaje que tú tienes para darnos en esta mañana, que podamos salir de aquí con un nuevo deseo de trabajar para ti, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, especialmente gracias por los jóvenes, Padre, hoy en su día, que tienen tanto potencial y que deseas usarlos. Ayuda a los padres a sentir ese llamado a trabajar para ti. Padre, los que no han podido venir por la situación del clima o cualquier otra razón, te pedimos que los bendigas ahí donde se encuentren y que también puedan pasar contigo un magnífico sábado. Gracias por tus bendiciones. Todo esto, Padre, te agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Feliz día a cada uno de ustedes, porque para mí todos ustedes son jóvenes. Eso de que es hasta los 35, para mí es hasta los 99, como es los guías mayores. Y bueno, mi bisabuelo murió de 107, 108 años, así que él también era joven. El punto es que la juventud está en nuestra cabeza. He conocido jóvenes que tienen una mentalidad de 60 años y personas de 60 años que tienen una mentalidad más joven que yo. Es cuestión de actitud. Así que cada uno de nosotros somos jóvenes. Y debemos ser jóvenes en la manera en la que llevamos el Evangelio al mundo, ¿no? Esa actitud, esa energía, esas ganas. Y para quienes, como yo, hemos tenido la oportunidad de estar toda la vida en la iglesia, con más razón, estamos recargados de la palabra de Dios desde que ni habíamos nacido. Mi mamá me cantaba cuando estaba en su panza, así que yo ya nací empapándome de la palabra de Dios y del mensaje del Evangelio, y eso ha sido hermoso. Es por eso que es un privilegio para mí tener el honor, la oportunidad en este día tan especial y como joven, que para algunos no lo sea, de poder estar aquí. En realidad sí, ya estoy en una edad en la que no sé si no soy niño, no soy adolescente, seré joven, soy adulto, tampoco soy adulto mayor, ahí estamos en una edad complicada. Pero como dice mi mamá, que le mando un saludo, seguramente me va a estar viendo en algún momento, los 30 son los nuevos 20. Así que bueno, es verdad que si se dan cuenta, la juventud en general, aunque parezca algo chistoso, si bien algunos todavía queman etapas antes de tiempo, es como que a los 30 todavía muchos no nos hemos casado, no hemos terminado una carrera, bueno, en mi caso, pero ese es otro tema. Pero es como que se ha atrasado más el tiempo de formar una familia, de formar un hogar, de todo este tema, obviamente. Todos somos distintos, pero es como que en el común denominador se ve que antes era tan común, no sé, a los 23 años, en el caso de mis padres, se casaron y formaron un hogar, y otros incluso a los 18. Mis abuelos creo que se casaron, mi abuela tenía 17, creo, si no estoy mal, o esa fue la edad en la que tuvo a mi mamá, que es la mayor. No, mi tío era el mayor. Pero entonces es como que se han ido, el tiempo pasa tan rápido que a la vez uno como que tarda más en madurar y en decir, no, todavía no estoy listo para tener un hogar. Eh, pero bueno, en este día del joven adventista, la Iglesia Mundial, porque en realidad el título en inglés sería Global Youth Day, o como decía, Día Mundial del Joven Adventista, tiene como título Anuncia en las ciudades, en general, el día mundial. Y uno de los sermones que se está predicando en muchas iglesias hoy se titula Maranata. Ahora, cuando justamente decimos la palabra Maranata, y yo crecí conociendo eso, ¿qué responde la iglesia? Muy bien. Entonces, a ver, Maranata, Cristo viene, amén. Ya con eso podríamos irnos. La verdad es que estamos aguardando que venga Cristo, pero hay mucho trabajo para hacer antes de eso. Y justamente de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero para ello, primero quiero que conozcan 4 de los mayores desafíos que tiene la Iglesia a nivel mundial actualmente. El primero, que creo que es muy conocido por todos nosotros, es la ventana 1040. Es esa ubicación del mapamundi en el que estamos entre los grados 10 y 40 al norte del Ecuador. En ese lugar actualmente viven 2/3 de la población mundial. O sea, estamos hablando de la mayoría de la población vive en ese lugar, y hay millones de personas, sobre todo por las
prevalencia religiosa de las religiones que hay ahí, que todavía no han ni siquiera escuchado el nombre de Jesús. Y está en nosotros, como iglesia, ese enorme desafío de llegar a ese lugar. Es enorme, ¿no? El segundo es cuidar a quienes están en nuestra iglesia. Es triste, pero actualmente de cada 10 personas que entran a la iglesia, 4, y yo diría que a veces hasta más, 4 personas se salen de la iglesia. De las 10 que entran, solo 6 se quedan. ¿Y cuál creen que es el predominio de esas personas de las que entran en edad que salen? O sea, no en edad, pero en época, son los jóvenes. Esos jóvenes a los que muchas veces pasa que los dejamos de lado, los menospreciamos, y ahora pensando, o sea, para este día, eligiendo los himnos y viendo dónde están, porque vieron que en el himnario están como clasificados por adoración, por temas y eso, los jóvenes son los últimos 4 himnos del himnario. No sé, yo veo un simbolismo ahí, solo un decir, ¿no? Pero como que siempre los jóvenes los dejan a lo último, siempre los menosprecian, como que no creen en su capacidad. Y es irónico porque en la Biblia mismo Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que no tengan en menos tu juventud. O sea, es irónico que yo creo que los jóvenes son la fuerza más grande de la iglesia y se dice mucho eso, pero a veces pareciera que no se actuara como tal. Obviamente eso no es solo porque la iglesia solo lo diga y no pase, sino porque los jóvenes también a veces no se lo creen ellos mismos. Y si bien tenemos toda la energía, toda la fuerza, muchas veces no empeñamos esa fuerza y ese conocimiento, o sea, ese poder de absorber tanto y de darlo a conocer a otros con fuerza, con energía, tanto física como mental, no lo utilizamos como deberíamos. Y a veces gastamos nuestros, yo diría, los años más hermosos del ser humano, que es la juventud, en hacer cosas que nosotros mismos querríamos. Que se conecta un poco con lo que estuvimos hablando, ¿no? Ya me escucharon hablar bastante esta mañana en el repaso de la lección, pero se conecta un poco con eso, ¿no? Que a veces utilizamos mal nuestra libertad y queremos obedecer al yo en vez de dejar de lado el yo y dejar que sea Cristo quien nos utilice. El tercer desafío es el secularismo y posmodernismo, que van muy de la mano de la juventud. Es increíble cómo estamos embebidos de, a ver, el secularismo, diciéndolo de manera sencilla, es cómo ha entrado todo lo que es contrario a la religión en la religión. O sea, todo lo que es lo material, todo lo que queremos tener el dinero, queremos tener lo mejor, queremos tener fama, ahora con el aumento de las redes sociales, y ahí entra la posmodernidad, todo este tema de lo tecnológico, las redes sociales, la tecnología, es como que hay tantas cosas que nos atrapan que dejamos de lado la palabra de Dios, lo religioso, por así decirlo, pero en general a Dios. Lo dejamos de lado y todo lo que tenga que ver con Él, porque hay muchas cosas mucho más interesantes en las que ponemos nuestra atención. Y el cuarto, que es justamente del que más vamos a hablar en esta mañana, y por el título del Día Mundial del Joven, que ¿cómo es que se llamaba? Anunciada en las ciudades. Muy bien, Maranata es el nombre del tema de hoy, ¿sí? Entonces, las ciudades. Actualmente, y justamente hablando de la ventana 1040, las mayores ciudades, las grandes ciudades, muchas de ellas se encuentran en la ventana 1040. Y las grandes ciudades han tomado a la mayoría de la población. De hecho, según datos del Banco Mundial, el 56% de la población, es decir, unos 4.400 millones de habitantes, viven en las ciudades. Y para el 2050 se cree que va a aumentar ese número. Para el 2050, 7 de cada 10 personas van a vivir en las ciudades. Y eso obviamente afecta, como hemos visto, que se está dejando de lado el campo en general. Están talando todo, están destruyendo la naturaleza, se están construyendo más ciudades. También tiene mucho que ver con la sobrepoblación. Entonces hay un gran trabajo que hacer. Esos 4 desafíos son grandes desafíos. Y estamos llamados, no solo los jóvenes, sino en general todos, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, a llegar a las ciudades. Por eso justamente en el tema de esta mañana se eligió la palabra Maranata, que de hecho se está utilizando también como parte del lema de los jóvenes adventistas a nivel mundial. ¿Por qué Maranata? Porque la palabra Maranata, si se darán cuenta, y quienes conocen el lema en sí, se tomó porque tiene 4 letras. Y 4 letras A, perdón, 4 letras A, y esas letras A, cada una tiene un significado. A ver, la primera es amar, la segunda, anunciar, la tercera, apresurar, y la cuarta, aguardar.
Así que justamente en esta mañana vamos a tomar esas A y ver cómo de ellas podemos encontrar la manera de anunciar a las ciudades, justamente como dice el lema. Vamos con la primera A. Ama a quienes están en las ciudades. El amor, como sabemos, es la base, creo yo, de todo el mensaje de Cristo, de todo el mensaje del Evangelio. Sin amor, todo lo que Cristo dijo, todo lo que estudiamos, todo lo que dice la Biblia simplemente se rompe. Justamente como dice Pablo, podemos tener de todo, pero si no tenemos amor, nada somos. Así que una de las principales maneras de llegar a las ciudades es que las amemos. Si no las amamos, y hablábamos con Belén que tuvimos la oportunidad de estar en el hospital justamente ayer, ¿no? Que para estar en el hospital no es nada lindo porque para poder tener un turno te tienes que levantar muy temprano y yo como bastante ansioso y que digo, yo prefiero pasar todo el día sentado en el hospital y saber que voy a lograr mi objetivo a que no, así que como empiezan a dar los turnos a las 5:45 de la mañana aproximadamente, yo muy disimuladamente dije, bueno, vamos a las 3:30 de la mañana a estar ahí. Así que estuvimos desde las 3:30 de la mañana, no me mates, Belén, pero fue hermoso. ¿Por qué? Nosotros íbamos con todo el plan de, bueno, vamos a leer esto, vamos a leer aquello, incluso habíamos descargado una serie por las dudas en el teléfono para ver, y cuando llegamos nos sentamos al lado de una persona que no paró de hablar por, ¿qué? 2 horas más o menos. Bueno, en realidad el que más habló en esas 2 horas fui yo, pero ¿por qué? Porque ella nos empieza a hablar de distintos temas y de repente nos empieza a hablar de que ya le pasaban cosas, veía cosas. Vieron la típica de que, no sé, el espíritu de mi abuela el otro día me movió la silla y yo le decía, si eres tú que se mueva, y se movía la silla y yo quería salir corriendo. Y ya mientras ella me hablaba de esos temas, yo dije, acá vamos a hablar. Efectivamente, como por 1 hora y media tuve la oportunidad de hablarle de la Biblia, hablarle del Evangelio, hablarle de Cristo. Empezamos desde Adán y Eva, empezamos de que Cristo es el centro de la Biblia, hablamos un poco de los ángeles, del porqué de la iglesia, de qué se debe y no se debe hacer. Ella hacía preguntas incluso. Tomamos su número, obviamente, y esperamos esta semana escribirle para ver si podemos hacer un estudio bíblico con ella. En fin, Dios ya tenía un plan. Nosotros íbamos por unos turnos para el hospital, que gracias a Dios se lograron, no nos levantamos a las 3:30 de la mañana en vano, pero Él tenía otro plan, encontrarnos con esa persona que estaba necesitando de la palabra de Dios. Pero, ¿por qué iba todo esto? Una de las cosas que le dije en un momento es, cuando hablábamos de qué se debe y no se debe hacer, porque tiró la típica de, ustedes no comen chancho, ¿verdad? Ustedes como pareja, porque estábamos Belén y yo, no pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Y así, preguntas puntuales de cosas que no debemos hacer. Y yo le decía, no pueden, porque esa es la palabra, ella decía poder. Y entonces yo le decía, no, ya ve, hay una diferencia entre poder y deber. Nosotros no deberíamos. Poder, podríamos. ¿Quién nos va a descubrir? Pero la cuestión es que nosotros obedecemos a Dios, obedecemos los mandatos que Él nos ha dado por amor. Yo le daba el ejemplo. Porque ella nos había contado de que tenía una persona que estaba hablando con ella y que la quería, qué sé yo. Entonces le di el ejemplo. Si yo vengo y te digo, necesito que hagas tal o tal cosa y debes hacerlo, punto. O si yo te digo, por favor, porque me amas, ¿podrías hacer esto por mí? ¿En cuál de los dos ejemplos crees que estarías más dispuesta a hacer lo que te estoy pidiendo? Y ella me dice, bueno, obviamente por amor, tal cual. Nosotros obedecemos las leyes de Dios, primero porque creemos que son para nuestro bien y por amor a Él. Y Él las ha puesto, es más, por amor a nosotros, porque todas las leyes que las pone no las pone por capricho, no las pone porque sí, las pone porque nos ama. Y nosotros, por corresponder ese amor, decidimos obedecer esas leyes. Pero bueno, haciendo este paréntesis, el punto es que sin amor, sin amar realmente a quienes les vamos a predicar, sin amar primeramente obviamente a Dios y el mensaje que vamos a dar, pero sin amar a las personas a quienes les vamos a llevar ese mensaje, no va a funcionar. Es más, no va a surtir efecto. Es más, yo quiero creer que es por el amor que tengo a Dios, justamente, a su palabra, y en ese momento a esa persona, porque le estaba hablando de Dios, que me da, no sé si, no es risa, pero era como, es interesante como ella decía, no sé qué tienes, pero cuando me hablas no puedo dejar de prestarte atención. Es como que lo que me dices realmente siento que lo estás diciendo de verdad.
Y si uno no tiene ese amor por lo que está diciendo y por la persona que lo está diciendo, no va a llegar. No va a llegar el mensaje porque las personas notan cuando uno lo está diciendo por decirlo. Como por ahí, bueno, mira, me lo aprendí de memoria y te lo quiero compartir. Pero no, es como que yo le estoy hablando a ella y es Jesús, ejemplos de cosas que ella misma me iba diciendo, de su hijo, del tipo con el que habló, de su abuela, en la manera de decir el Evangelio es haciendo que la persona lo entienda, como lo hacía Jesús. ¿Y por qué lo hacía Jesús así? Por amor. Y justamente la Biblia nos muestra un buen ejemplo sobre esto en la experiencia de Jesús en la ciudad más significativa para él, que era ¿cuál? Jerusalén. Así que vamos a ir a Lucas, vamos a ir al libro de Lucas 19, capítulo 19, y bueno, ahí tenemos el micrófono inalámbrico, se me olvidó decirlo antes, no funciona, bueno, yo voy a tener que leer todos los micrófonos, primero porque aunque quisiera que lean ustedes, tenemos personas que nos ven por después este video, y me gustaría que puedan escuchar también el versículo, por si no tienen la Biblia ahí a la mano cuando están escuchando este tema. Así que yo los voy a leer, pero la idea es que todos pudiéramos leer juntos. Entonces, Lucas, capítulo 19, versículo 41 y 42, que dice: Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: «Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos». Este es el segundo episodio bíblico en el que vemos que Jesús llora. ¿Se acuerdan cuál fue el primero? Con la muerte de Lázaro. Ahora, ¿por qué Jesús lloraba en estos versículos? Porque él sabía, y ahí si leen todo el capítulo bien, era una profecía de lo que iba a llegar a pasar con Jerusalén. Él sabía que en el futuro iba a ser destruida y todo lo que iba a pasar. Entonces él lloró por ese pueblo y lloraba también porque conocía la situación actual de ese pueblo, de los fariseos, de toda la gente a la que ya habían tenido la oportunidad de escucharlo, pero no habían recibido su mensaje. Entonces él estaba triste por esas personas. Y él llora cada vez que ve una persona que rechaza su palabra, a la que alguien le da su palabra y lo rechazan, o que ha encontrado la palabra de Dios, no sé, en un libro, en la misma Biblia o en algo, y lo rechaza. Él llora, él se entristece. Y también por en general todo el sufrimiento que hay en la tierra. El libro de Deseo de todas las gentes lo describe esta escena de la siguiente manera. Dice: las lágrimas de Jesús no fueron derramadas porque presintieran su sufrimiento. O sea, no era porque él supiera que iba a morir pronto, que lo iban a crucificar y todo por lo que iba a pasar. No era por él que lloraba. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba a aquella alma noble y abnegada. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida, él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiera podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla, ¿cómo podía abandonarla? Qué lindo que nosotros pensáramos así, ¿no? O sea, Dios nos ha puesto en la ciudad en la que estamos, en este caso Villaguay. Sería triste irnos de ella o que viniera Cristo sin que nosotros hubiésemos hecho todo lo posible para salvarla. Porque si Él vino a salvar al mundo y se entristeció porque el mundo no lo quería recibir, ¿cuánto más nosotros deberíamos estar incluso dispuestos a hacer por cada uno de los habitantes de Villaguay hasta el punto de trabajar por ellos, hasta el punto de derramar lágrimas por ellos, de estar tristes por ellos? Porque si no llegamos a un amor así tal como el de Jesús, que llegó a llorar por Jerusalén, probablemente nuestro trabajo va a ser en vano, porque no tenemos el amor que Cristo tenía. Entonces, ¿amaremos a las personas al punto de llorar por ellas? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para anunciarles el mensaje de la salvación? Ellos también merecen saber nuestro lema, ¿no? Maranata. Merecen saber que Cristo viene y están esperando saberlo, solo que ellos mismos a veces no lo saben o no lo reconocen, pero lo necesitan. Como jóvenes y como adultos en general tenemos que lograr esto. Vamos a ilustrarlo de una manera. Conocen obviamente a J.N. Andrews, ¿no? Uno de nuestros pioneros que hizo bastante y uno de los mayores misioneros que hemos tenido en la iglesia también. Pero él tenía hijos y justamente Mary Andrews
que era una de sus hijas, la mayor, si no estoy mal, a la edad de 10 años quedó huérfana, murió su madre. Así que a ella le tocó hacer las veces de madre, hacer los trabajos del hogar y trabajar por sus hermanos también y con su padre. Y todas estas desgracias igual no le impidió que ella ni su padre se fueran de misioneros a Europa. De hecho, ella fue muy importante en los comienzos del trabajo misionero en Europa, porque ella llegó a aprender a escribir y a hablar francés bien. De hecho, que la iglesia allá la utilizaba como traductora y para incluso traducir algunos escritos de cosas que enviaban desde Estados Unidos para traducirlo al francés. Así que fue una ávida trabajadora a la edad de 15, 14, 15, 13 años, o sea, porque lamentablemente ella a los 17 años murió. O sea, fue una de las primeras que dio su vida en el campo misionero. Ella trabajó hasta la muerte. Y es más, lo lindo de esta historia es que ella, poco antes de morir, le dice a su padre, yo me tengo que curar para seguir ayudando a predicar. O sea, ya una ahí enferma, que a veces ponemos de excusa la enfermedad, y que sí, cuando uno está enfermo, obviamente a veces no puede mover ni un músculo, hay resfriados que a uno lo tumban en la cama, si lo sabré yo, pero a veces utilizamos de excusa que uno aún enfermo podría trabajar para Dios, o a veces lo usamos para no venir a la iglesia, para no ir a alguna actividad, pero bueno, ella aún ahí, en su lecho de muerte, que obviamente ella no percibía que estaba por morir, decía, yo me necesito curar para seguir predicando, para seguir trabajando para Dios. Lamentablemente murió, pero nos dejó ese ejemplo. Qué lindo, ¿no? De poder trabajar hasta lo último, estar dispuesto a dar incluso la vida de ser necesario, como Mari y obviamente como lo hizo Jesús. Esa es la primera A, amar, muy importante, para mí la base, por eso es la primera. La segunda, ¿cuál era? Anunciar. Entonces, la segunda, anunciar, pero ¿cómo? Anunciar confiando en el poder del mensaje. ¿Por qué? Pasa que muchas veces, cuando es la hora de anunciar el mensaje, cuando estamos en una situación, por ejemplo, en la que estuvimos Belén y yo, nos da miedo, nos da, no sé, vergüenza, temor de que tal vez no sepamos bien, de que no sabemos qué decir, o simplemente de que no hemos tenido la práctica de hacerlo, de estar así parado en un púlpito con personas, o de hablar en general, tal vez no nos gusta mucho, pero le restamos con eso poder al Evangelio, porque Dios puede utilizarnos y Dios puede usarnos con lo poco que sepamos para llegar a las personas. Y justamente creo que el ejemplo con el que vamos a continuación le pasa todo lo contrario, que es muy interesante esa historia. O sea, son muy lindas las historias en las que las personas predican y son poderosos, como Pedro que se predicó y se convirtieron un montón, pero Jonás es una historia muy curiosa. O sea, literalmente. Esa es una persona, un profeta de Dios que, como vemos en la historia en general, tenía un poder en la palabra y tan grande. Y yo digo, una vez que estudiamos a profundidad a Jonás, yo digo, debe haber tenido una personalidad un poco creída, porque él sabía el poder que tenía, que podía tener cuando Dios lo usaba al predicar la palabra, que él dijo, no, yo no quiero ir a predicar a Nínive, yo me voy a correr para el otro lado, me escapo, porque yo sé que si voy para allá seguro los va a perdonar y yo la verdad es que quiero que los destruya a todos. Muy triste esa situación, pero bueno, por eso digo, es una historia bastante curiosa, pero bueno, no vamos a entrarnos en la parte de la historia en la que Dios sutilmente lo traga, hace que lo trague un pez y que después de 3 días de reflexión, porque no tenía, supongo yo, más nada que hacer dentro de un pez, él decide, está bien, Señor, voy a ir. Y tener que predicar en esa ciudad, ¿no? Y lo que sucede, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver. Vamos a ir juntos a Jonás, justamente, el capítulo 3, para ver qué fue lo que hizo Jonás ahí, ¿no? Vamos a ir al capítulo 3, vamos a leer los versículos 3 al 5 y el versículo 10. Jonás 3 al 5 y el 10. Y dice, Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor se lo ordenó, sutilmente después de que se lo hubiese escupido un pez. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida.
Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Al ver Dios, el versículo 10, lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Muchas veces nuestros mismos prejuicios, y no solamente el hecho de que nos dé vergüenza, de que nos dé temor o algo así, sino nuestros mismos prejuicios nos hacen que no le hablemos a alguna persona o a algún grupo de personas o a algún barrio o a alguna ciudad entera, porque decimos, no, esas personas, mira lo que son, no van a recibir el mensaje. O si lo reciben seguro es mentira porque solo se quieren aprovechar de nosotros y después no van a escuchar nada, no se van a convertir. Entonces dejamos que nuestras propias creencias o nuestra propia idea que tenemos respecto a esas personas o a esa persona específicamente nos eviten el querer llevarle el mensaje cuando Cristo nos ha dicho que no hace acepción de personas. A todo el mundo hay que predicar. Él no puso un paréntesis excepto este, excepto aquel, no. Nada. A toda tribu, lengua y pueblo debemos llevar el mensaje. Porque hasta que no se predique el Evangelio a todas esas personas, no va a volver. ¿Qué fue lo que hizo acá Jonás? No quería predicarles a los de Nínive. Y a veces nos olvidamos, e incluso yo diría caemos un poco casi en pecar al pensar así, porque no es nuestra palabra la que va a llegar a las personas. Nos olvidamos que es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo y del mensaje que estamos predicando, obviamente mientras venga de la palabra, el que va a hacer la diferencia. Es el poder de Dios el que va a trabajar. De hecho, Elena de White dice, el mensaje no fue dado en vano. El clamor que se elevó en las calles de la ciudad impía se transmitió de unos labios a otros hasta que todos los habitantes hubieran oído el anuncio sorprendente. El Espíritu de Dios hizo penetrar el mensaje en todos los corazones e indujo a las multitudes a temblar por sus pecados y a arrepentirse en profunda humillación. Acá hablando de este episodio de Nínive, en Patriarcas y Reyes 201, página 201. Y a mí me hizo recordar, no estaba acá, pero a justamente Isaías 55, ¿no? Un versículo tan conocido, Isaías 55, 10 y 11, que dice... Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia, hablando justamente de la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si nos dejamos utilizar por Dios y predicamos su palabra, esa palabra que salga de la boca de Dios, pero que está dándonos el honor de ser hablada por nosotros, no va a volver vacía. Nosotros tenemos que confiar en que Dios va a hacer que esa semilla caiga en buena tierra. No es nuestro trabajo es proclamar, anunciar justamente que es el trabajo de Él es lograr que esa palabra caiga en buena tierra y dé frutos. Pero Él ya nos ha dicho, no va a volver a mí vacía. Toda palabra que nosotros hablamos va a causar algún efecto. Por eso es también, así como es muy importante, es todo un desafío, es un deber. Y hay que hacerlo con mucha oración. Y por eso debemos estar constantemente en oración con Él. Porque a veces no siempre es planeado, como nos pasó a nosotros. A veces simplemente se da y si nosotros no estamos en conexión constante con Dios, no nos va a poder utilizar en ese momento que probablemente es solo esa oportunidad que vamos a tener. Entonces la pregunta es, para finalizar ¿estamos dispuestos a ir de ser necesario a las Nínives modernas? No hay que ir muy lejos, Villaguay. ¿Estamos dispuestos a salir acá a nuestro vecindario a predicarle a las personas de Villaguay? ¿Cuál es la tercera? Apresurar. ¿Pero cómo? Con todos los medios posibles. Indudablemente los tiempos son cambiantes. Yo creo que, y siempre lo pienso, si alguien de, no sé, 100, o sin ir muy lejos, 50, 70 años atrás, naciera en esta nueva época, o sea, resucitara en esta nueva época, se volvería loco. Con el avance de la tecnología, con todas las cosas que hay,
mismo en los tiempos de Elena de White, o sea, creo que tendría que reformular todo lo que ha escrito porque ha avanzado demasiado. Pero así como ha avanzado para mal, tenemos muchas más estrategias, muchos más recursos con los que podemos utilizar para justamente llevar la palabra de Dios. Y estamos llamados a utilizarlos todos. ¿Y saben quién creo que sería muy bueno para, en cualquier época en realidad, porque lo demostró en su misma época como evangelista y sobre todo en las ciudades porque le encantaba? Pablo. A Pablo le encantaba y justamente ahora vamos a ver un episodio que es bastante conocido en el que fue muy ingeniosa la manera en la que él se le ocurrió llevar el mensaje a esas personas que lo estaban escuchando para justamente que fuera un poco que ellos lo entendieran, un poco en su lenguaje. Así que vamos a ir a Hechos 17, Hechos del capítulo 17, y vamos a ver este episodio en el que él se encontraba en Atenas y se paró a hablar ante el Areópago y encontró la manera de hablar el idioma de ellos o según los intereses de los atenienses para justamente contextualizar, es la palabra, el mensaje. Entonces, Hechos, capítulo 17, el versículo 21 al 23 y el 34. Hechos 17, 21 al 23 y el versículo 34. Y dice, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron, entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. Es curioso ver cómo los atenienses tenían mucho interés por lo novedoso. Y de hecho han pasado muchos años y aún ahora, ¿a quién no le gusta cada vez que llega alguna noticia de algo nuevo? Siempre estamos tratando de actualizarnos, siempre tratando de estar al día, aunque bien si uno ve las noticias y eso también tiene cosas negativas. Tranquilo, acá tengo, gracias. No te decía que... Pero bueno, gracias. Entonces, lo que hizo Pablo es muy ingenioso, porque ellos eran bastante religiosos, distinto la religión de la religiosidad. Ellos realmente eran sinceros a la hora de adorar, si bien tenían muchos dioses, tanto así que ellos decían, bueno, por las dudas vamos a hacer un altar para el Dios desconocido. No sabemos quién es, pero por si acaso hay un Dios que todavía no estamos adorando para que no se nos ofenda. Y entonces Pablo fue muy inteligente porque vio eso y dijo, ese Dios que ustedes no conocen, ese que ustedes están adorando, ese es el que yo les vengo a presentar. Y ahí les presentó la palabra y fue tal esa introducción que les llamó la atención que después escucharon todo lo demás y es interesante que resalta el hecho de que se convirtió incluso alguien del Areópago mismo. Entonces, los jóvenes, pero yo creo que en realidad en general todos nosotros, tenemos creatividad, tenemos ideas, tenemos maneras en las que podemos utilizar nuestros dones y talentos para la obra de Dios y que lo hemos pensado tal vez y no lo hemos compartido. Pero la idea es compartir, la idea es dar las ideas. Los líderes deben estar dispuestos a escuchar mínimamente esas ideas que tenían los jóvenes y cada uno de los miembros de la iglesia, así como la que dio Carmen, que nos surgió en el trabajo que vamos, espero con la ayuda de Dios, a hacer esta tarde. Y es eso, todo surge de una idea. Y hay muchas maneras de hacer un mismo trabajo, todos tenemos una mentalidad distinta y cuando nos ponemos juntos a planificar, pueden surgir lindas ideas y maneras de hacer algo que una sola persona por ahí no lo podría hacer. Entonces hay que usar esa creatividad. Y un punto importante, y que me gustó que decía el himno que escogí para el comienzo, con talentos consagrados, empeñados en servir. Tenemos talentos, tenemos dones y tenemos el deseo de servir. Si combinamos eso, no hay cosa que no podamos lograr sumado al poder de Dios. Pero para eso primero debemos aprender a identificar nuestros dones y talentos. Y como iglesia debemos intentar encontrar esos dones y talentos en las personas, que justamente es parte de lo que queremos trabajar, por lo menos por parte del ministerio personal, en que cada uno de ustedes podamos encontrar cuál es ese don y ese talento que tenemos. Aunque parezca poco, pero eso es lo que realmente ustedes sienten que son buenos, hay una manera en la que se puede utilizar para
para llevar el mensaje del Evangelio. Pero primero hay que identificarlo, luego hay que ponerlo en las manos de Dios. Con estas estrategias no hay límite de lo que podemos hacer. Hay muchas cosas que se han logrado empezando con ideas simplemente. A mí se me viene el ejemplo de ahí mismo en la Universidad Adventista del Plata, hay un grupo de jóvenes que comenzó con la idea de hacer grupitos para llegar a distintos puntos con alguna actividad misionera. Hoy en día se llama el Instituto Misionero y está a su cargo distintos grupos que desde ahí mismo en la villa hasta ciudades cercanas de la villa salen muchos jóvenes a predicar la palabra de Dios de distintas maneras, trabajando con niños en los barrios, trabajando haciendo clubes, trabajando con ancianos, trabajando con merenderos, trabajando con personas en situación de calle. Pero todo surgió de una idea y cada uno de esos grupos misioneros surgen en sí de una idea y de los jóvenes que están dispuestos a llevar a cabo ese trabajo. Una vez que se gradúan jóvenes se va renovando constantemente y el grupo sigue. Llámese Javes, llámese Caleb, llámese Elohim. Todas esas actividades empezaron porque a alguien se le ocurrió y si hacemos esto, y ahora son actividades bien conocidas por parte de la iglesia donde muchos jóvenes quieren participar. Ya sea que participen en cualquiera de ellas o que en su iglesia, en nuestra iglesia acá, se les ocurra una a su manera. El punto es que trabajemos para Dios y tienen mucho para dar los jóvenes y tenemos mucho para dar cada uno de nosotros en la medida de nuestras capacidades, tanto físicas como de nuestro tiempo. Pero lo importante es apresurar la venida de Cristo. Si bien sabemos que ya Dios tiene y sabe en qué momento va a volver, nosotros tenemos que trabajar como que si nuestro trabajo realmente pudiera literalmente apresurar la venida de Cristo. Ahora vamos con la última. ¿Cuál es? Aguardar. ¿Pero aguardar qué? La segunda venida de Cristo. Maranata, ¿no? Cristo viene. Eso es lo que tenemos que aguardar. En esta última vamos a descubrir la última ciudad, porque si se dan cuenta, ya que estábamos hablando de anunciar a las ciudades, los ejemplos que utilizamos fueron de ciudades. Ya vimos cómo Jesús amó, nuestra primera a Jerusalén. Ya vimos cómo el poder de Dios puede ser utilizado a través de su pueblo para anunciar el mensaje, como lo hizo Jonás en Nínive. Y vimos cómo podemos usar los distintos recursos y la creatividad que Dios nos ha dado para apresurar la venida de Cristo, como lo hizo Pablo en Atenas. Pero ahora vamos a ver cuál es la última ciudad. Pero primero les pregunto, ¿algunos aquí han tenido la oportunidad de mudarse? Ya sea acá mismo en Villaguay o, como en mi caso, me he mudado un montón. Para los que no saben, mi papá es pastor y para los que saben, los pastores los mudan mucho. Entonces, ahí mismo en Venezuela me tuve que mudar muchas veces. Y además de eso, se me ocurrió la genial idea, que en realidad vino de Dios, de mudarme al otro lado del continente a venir a estudiar en Argentina. Y acá mismo en Argentina ya he vivido en la villa, la mayoría del tiempo, ya viví un año en La Plata y ahora, en cuestión de días, voy a cumplir un año ya en Villaguay. Así que yo sé bastante lo que es mudarme. Y la invitación que tenemos es justamente a la mejor mudanza. La mudanza creo que yo más esperada por todos nosotros es cuando nos vayamos a esa ciudad de la que vamos a hablar ahora, la Nueva Jerusalén. Pero para ello tenemos que, primero, aguardar al momento en el que Cristo va a venir para llevarnos a esas mansiones que nos está preparando allá, como dice en Juan 14, ¿no? Así que vamos ahora a Apocalipsis 21, para leer un poco de esta ciudad de la que estamos hablando. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Apocalipsis 21, del 1 al 5, dice: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía:
Aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más llanto, ni más muerte, tampoco ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Qué hermoso, ¿no? Esta ciudad santa de la que nos habla ahí, ya de por sí contrasta mucho, ¿no?, con las ciudades que vemos hoy en día. De hecho, yo diría son todo lo contrario. Una ciudad en la que no va a haber llanto, no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber queja siquiera. Cuando en el diario vivir vemos justamente todas esas cosas. Son el pan de cada día en las ciudades en las que nosotros tenemos que vivir. Pero por eso este no es nuestro hogar y estamos aguardando a ir a esa ciudad santa. Y por otro lado es lindo ver que así como Dios nos ha preparado esa ciudad, quiere tener una vida con nosotros a pesar de quiénes somos, a pesar de cómo somos, y aún así quiere estar con nosotros. Y lo lindo de todo esto es que podemos estar seguros, como le decía a la señora ese día, tratando de ejemplificarle lo que es la fe, de que podemos tener la confianza en estas palabras, porque ahí mismo lo dice, escribe pues, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. ¿Cuántas cosas habrán a las que les podemos decir hoy día realmente que son dignas de confianza? ¿O qué personas son realmente dignas de nuestra confianza? Pues porque creemos en la palabra de Dios, sabemos que eso que Él nos ha prometido es verdad y algún día va a volver en esa ciudad. Así que, hermanos, tenemos las 4 A's: amar, anunciar, apresurar y aguardar. Y tenemos 4 ciudades. Tenemos a Jerusalén, tenemos a Nínive, a Atenas y a la Nueva Jerusalén. Tenemos a Jesús, tenemos a Jonás, tenemos a Pablo. ¿Saben quién es la última persona? Cada uno de nosotros. Tú eres esa última persona en quien Dios quiere que se haga realidad esa última de aguardar, de que podamos estar juntos en la Nueva Jerusalén. Pero para eso tenemos que hacer todo lo que hemos estado hablando. Hay que anunciar a las ciudades, porque Él mismo ha dicho que hasta que no llegue el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, no va a poder volver. Él también está aguardando, así como nosotros, a poder venir. Él está deseoso de regresar. Él quiere ya estar con nosotros, pero está esperando a que vayamos a cada una de esas ciudades que están necesitando. Ya sea que sigamos acá en Villaguay, ya sea que en algún momento nos tengamos la oportunidad de mudarnos, donde sea que estemos en lo que queda de nuestra vida, que podamos anunciar, que podamos amar, que podamos apresurar el mensaje del Evangelio para que algún día podamos estar con Cristo. Así que, ¿están dispuestos a llegar a esas ciudades? ¿Están dispuestos a anunciar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? Amén. Así que, Maranata, que el Señor los bendiga. Como dijo el hermano Daniel, muy lindo mensaje, ¿no? Para poder... Oh jóvenes, venid su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y consigo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Oh
Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos presto compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el Evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Oremos. Amado Padre, Señor, así como en este hermoso sábado cae la lluvia a torrentes, queremos pedirte así que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Que, Señor, nos des el deseo de predicar el Evangelio, Padre. Hay tanta gente que lo necesita, tanta gente pasando necesidad, sufriendo, pero sobre todo necesitando de saber que todo lo que pasa en este mundo tiene una razón y tiene una solución. Tú eres la solución, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar, a anunciar, a apresurar tu regreso y a aguardarlo, Padre. Que así como estamos aquí todos nosotros reunidos, algún día todas esas personas que aún no han escuchado de ti puedan encontrarse con nosotros aquí y sobre todo puedan encontrarse con nosotros y contigo en el cielo, Padre. Anhelamos estar en la Nueva Jerusalén, pero para eso debemos hacer nuestra parte también mientras estamos aquí en la tierra. Por eso, Señor, que crezca en nosotros ese deseo de buscar de ti, de leer tu palabra, de llenarnos de ella, pero no quedárnosla, sino llevarla a las ciudades, llevarla a los pueblos, llevarla al vecino, llevarla a nuestra familia, a esas personas que están deseosas de saber de ti. Ayúdanos, Padre, porque no es fácil la tarea, ni a nivel como iglesia, ni a nivel personal, ni a nivel mundial. Realmente tenemos grandes desafíos, pero desafíos que ya tú nos has prometido que lograremos con tu ayuda. Úsanos, Padre, ayúdanos a utilizar nuestros dones y talentos, nuestra creatividad, para apresurar tu mensaje. Queremos encontrarnos contigo, Señor, así como lo hacemos cada sábado aquí en tu casa. Gracias por esa oportunidad. Bendícenos y ayúdanos a seguir disfrutando de este sábado en tu compañía. Todo esto, Padre, te agradecemos y pedimos también especialmente por los jóvenes, pero por cada uno de nosotros, sin importar la edad. Todo esto te agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.